Le damos la bienvenida a Francisco Garfias, columnista, director del portal El Arsenal, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también ya a Paco Abundis. Perdóname, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No podía faltar tu importante análisis. Al contrario, gracias. Gracias por la invitación. Las grandes amenazas para México son la violencia desatada por el crimen organizado y su poder económico para borrar o imponer candidatos. Comienzo por una publicación de Francisco Garfias, citando algunos datos de una radiografía de cómo está el país. Hay 107 distritos con alta probabilidad de injerencia del crimen organizado. Si lo pintamos por estados, los que están en rojo son Baja California, Guerrero, Colima, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. ¿Qué ha significado ese foco rojo hasta el momento, Paco? Pues es una alerta de lo que se nos puede venir, de la influencia que pudiera tener en su momento la intervención del crimen organizado en las elecciones y como ya lo vimos en el año pasado o en el 21, pues tuvieron incidencia absoluta para hacer ganar Michoacán al gobernador, y en toda la región del Pacífico hay datos de que también intervino el crimen organizado. ¿Hay tendencia a que el proceso sea aún más violento que el del año pasado, 2022, 2021? ¿Cómo lo lees tú, Luis Miguel? Creo que sí, creo que hay más en juego. Más que hablar de tendencia, yo diría hay más riesgos. En algún sentido podemos hablar de que hay mayor vulnerabilidad en la medida en que se trata de una elección mucho más cargada. A mí me gustaría enfatizar, con frecuencia nos referimos solo a un dato que es verificable, que son los homicidios, pero hay una especie de cifra que está por debajo del agua, y es en cuántos casos no se llegó al homicidio porque hubo acuerdos. De tal manera que, por supuesto que es relevante hablar de homicidios, pero también me parece que es importante poner las cosas en contexto. Hay muchas formas en que influye, y por supuesto que el homicidio es la última de las opciones. Sí. En muchos casos puede que no haya cifra de homicidios porque lo que tenemos es una pax narca. Es interesante este dato porque efectivamente hay ataques, hay amenazas, hay secuestros o incluso, como decía Luis Carlos Ugalde en una de sus publicaciones, tal vez no llegan a la violencia sino a algún tipo de negociación, y los colocan con estos índices por colores en amarillo. En esta publicación que hacía Pancho Garfias también aparecían Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala. El resto de los estados en números mixtos, pero ¿cómo se lee, Paco Abundis, desde tu perspectiva? Te diría que en términos de medición tenemos un gran problema con los indicadores de percepción de inseguridad. Esto es un problema de origen, porque en realidad no importa si es INEGI o cualquiera de los colegas que lo mida, en realidad hay una parte del país a la cual no podemos entrar. Un ejemplo muy claro sería Guerrero. En Guerrero no puedes entrar prácticamente a 20% del estado. Cuando salen estos indicadores de INEGI, que incluso celebra mucho el presidente, en los cuales pues, el indicador dice que bajó la percepción de violencia, en realidad ese indicador ya trae un problema, porque solamente estamos entrevistando a la gente que vive en lugares seguros. Entonces, o sea, tienes un sesgo ya de entrada en esa medición. No estamos entrando a los lugares inseguros. Entonces, siento ponerlo así, pero las buenas noticias de ese indicador en realidad podrían ser muy malas noticias. Es decir, cada vez estamos entrando a menos lugares, y entonces lo que te dice la gente es que se siente segura porque, bueno, estás en una muestra selectiva, sesgada. Sí. Y eso nos está pasando cada vez más. O sea, está pasando en mediciones electorales. Te pongo el ejemplo más claro. De hecho, estamos haciendo un ejercicio con un colega de la Universidad de Harvard para ver si podemos estimar cuál podría ser el número real de la percepción de inseguridad
dado toda la parte de la muestra o dado todos los lugares a los cuales no estamos entrando. Entonces, pues no sé cómo, digamos, esto es algo verificable, esto es algo, yo creo que en general por cada muestra nacional o muestras estatales, lo que nos pide la parte logístico de campo es que sustituyamos entre 15 y 20% de las casillas, básicamente porque no pueden entrar. Entonces, lo que parecería un buen indicador como el de INEGI, si lo lees al revés, en realidad podría ser un indicador de mucha preocupación, porque significa que cada vez más tenemos más sesgo en nuestros levantamientos, ¿no? Luis Miguel, ¿hasta qué punto estamos cegados por esos levantamientos que se hacen de manera oficial o por la cobertura que le damos? Y no sé si se minimiza de alguna manera la violencia en los estados. Hoy ya se advierten de los peligros para Clara Brugada y Harfuch, pero colocar el blanco del crimen en la Ciudad de México, en el centro del control político del país y en el bastión de Morena, ¿se puede prever una escalada para atacar a políticos de esta talla sin minimizarlo, pero que al final podemos caer en ese ejercicio? Luis Miguel. No sé, escuchando a Paco Abundis, con quien me da mucho gusto coincidir, con Pancho Garfias también. Igualmente. Creo que lo que es claro es, tenemos un montón de zonas ciegas o zonas que son invisibles. Lo único que sí sabemos, a partir de lo que nos dicen los expertos, el mayor riesgo es para los candidatos locales. Vamos a decir, por historia, tenemos que es mucho más riesgoso ser candidato a alcalde, a regidor, que ser candidato a gobernador o, toco madera, candidata a presidente. Tener eso nos dice muy poco respecto a qué ha cambiado. Sabemos por testimonios, por ejemplo, que el crimen organizado ya no solo está interesado en el control, por ejemplo, de las direcciones de seguridad pública municipal. Si el delito es, por ejemplo, extorsión, se vuelve muy valioso el control de padrón y licencias. Entonces, hay que entender que la violencia o la presión del crimen organizado ha ido evolucionando, me atrevo a decir, más rápido que nuestra capacidad de generar antídotos. Y oigo con preocupación a Paco Abundis porque creo que una de las armas que podríamos tener es información de calidad. Y precisamente lo que nos está diciendo es, también hay problemas para generar esta información de calidad. Pancho, ¿cómo lo lees tú? Porque efectivamente hay más de o alrededor de 20,000 cargos de elección popular donde podría estar en juego el control territorial de los grupos del crimen organizado. ¿Cómo lo lees? Pues exactamente como tú lo describes. Yo pienso que la intervención del crimen organizado o la influencia, o como le quieras llamar, va creciendo. Tú misma dabas la cifra, van 11 candidatos o gente ligada a este proceso electoral que ya fueron asesinados. Coincido con mis colegas, los dos, en el sentido de que es muy difícil hablar de que el 59 punto y pico se sienten inseguros, que bajó del 60 y tantos al 59 y que lo festinen. Sí. Es decir, esto de que hablan de las zonas ciegas, pues evidentemente las hay. Es decir, como Paco Abundis subraya, pues no van y se meten a donde realmente la gente está con miedo, ¿no? Pero sí sabemos, por ejemplo, que en Fresnillo, pues el 90 y tantos % se sienten inseguros. Es decir, 9 punto y pico de cada 10. Es decir, está reflejando una situación de descomposición que a mi juicio es muy riesgosa para las elecciones. Estamos en una coyuntura que pudiera ser muy difícil si realmente el gobierno sigue en esta actitud de pasividad y de dejar hacer. Claro, que esa inestabilidad, Pancho, podría de alguna manera transformarse en ingobernabilidad en las campañas o en el proceso de transición. Se los dejo en la mesa, vamos a una pausa en Voto por México, volvemos.
Continuamos en Voto por México. Hoy en el Instituto Nacional Electoral, pues los representantes de los partidos advertían que muchos de sus candidatos no quieren desarrollar una campaña por el riesgo que representa para sus vidas y que incluso se propone crear un atlas de riesgo. Vamos a verlo. Difundamos el atlas de riesgo, empujemos atlas de riesgo. Atlas de riesgo donde participemos los partidos políticos y también digamos qué zonas son sensibles para nosotros. Convoquemos a los 3 órdenes de gobierno de todos los partidos políticos para que asuman su responsabilidad. Hoy tenemos ciudades en toque de queda. Ustedes creen, que alguien va a salir a tocar las casas? Pues nadie, no lo van a hacer. Continuamos con nuestra mesa. Paco, ¿qué tanto puede afectar esta violencia electoral en términos de gobernabilidad, tanto en las campañas como en la transición? En general, los ambientes de violencia o inseguridad son desincentivos para la participación. Te diría que un primer afectado aquí puede ser la participación electoral. Uh-huh. No hemos llegado a casos extremos como han sido países como Colombia o incluso España, ¿no? Que han tenido días previos a la elección eventos pues traumáticos para la población, pero como están hoy las cosas en el país, yo ya no descontaría que pudiéramos tener uno de esos eventos en nuestro país. Probablemente el más simbólico de esos eventos pues yo creo que todos queremos tocar madera, es un evento relacionado con un magnicidio, ¿no? Ya un amigo, colega de nosotros, ¿no? De mi tocayo Pancho Garfias, de Luis Miguel, Raimundo Riva Palacio advertía sobre las posibilidades de atentado para los candidatos a senador o jefe de gobierno de esta ciudad, ¿no? Es decir, si una de esas, digamos, de esos posiciones llega a ser vulnerada, la percepción ciudadana es, si esto le pasa a una figura pública, pues yo en qué situación estoy, ¿no? Es decir, es como el efecto normal de un magnicidio. Es decir, si esto le puede pasar a una figura de tal relevancia, yo, ciudadano común y corriente, ¿qué me puede esperar? Entonces, otra vez, todo mundo queremos que este sea un proceso, aún en estas circunstancias, lo mejor posible, pero te diría que, pues, queda tiempo de aquí a junio, vamos a ver todavía muchos eventos. En este país ya pasamos por eso. Curiosamente, lo que pasó en 94 con el ex candidato Colosio, que es el magnicidio, digamos, en este país que creo se ha vivido más relevante y con mayor marca, irónicamente incrementó la participación porque fue un solo evento. Es decir, fue un solo evento y fue una participación en ese año de 74%. Pero normalmente eventos de esta naturaleza, lo que pasa es que el primer afectado ahí, digamos, la primera víctima en un proceso electoral es la participación. Efectivamente, se pone aquí sobre la mesa, Raimundo publicaba ese riesgo, pero ¿qué tan cercano puede estar? Porque incluso está bajo análisis de las autoridades, de instituciones, sin dar a conocer los resultados. Pero al final, las autoridades, los partidos políticos, los mexicanos, ¿estamos ya lo suficientemente fortalecidos para enfrentar ese escenario de un magnicidio, Luis Miguel? Claramente no. Creo que ni México ni ningún país está preparado para ese escenario. Y me quiero regresar a una cosa muy básica. ¿Por qué la violencia, por qué la influencia del crimen organizado altera los resultados? Una de tantas formas de definir la democracia es que el voto tiene que ser libre y secreto. Uh-huh. En condiciones de extrema violencia o de extrema presión, evidentemente la gente no va a votar en libertad, pero también la presión del crimen organizado, no solo del crimen organizado, hay que decirlo,
también de prácticas políticas mafiosas, implican que el voto no sea secreto. Es, yo necesito que me garantices que vas a votar por quien yo te diga y tú me tienes que demostrar que así lo hiciste. Entonces yo diría, yéndonos a lo muy básico, hay que ver en qué parte del territorio nacional el voto no va a ser ni libre ni secreto. Me hizo pensar muchas cosas escuchar a Rubén Moreira diciendo necesitamos hacer un atlas de riesgo. Con todo respeto, la idea es muy buena, pero es muy poco y muy tarde. Estamos al cuarto para las 12. Yo creo que para algunas poblaciones aparecer del atlas de riesgo es casi una sensación de que ya los oyeron, porque llevan años pidiendo auxilio. Entonces yo diría, ya es muy tarde para el atlas de riesgo. ¿Qué vamos a hacer en cualquier caso para atender los casos más urgentes? Pero no solo el riesgo es la violencia, también es la coerción económica, la participación a través del financiamiento de las campañas. La democracia es el día que votamos, pero es la relación entre los ciudadanos y el gobierno mientras ellos trabajan. Si tenemos un gobierno puesto por mafiosos, ¿cómo uno puede exigir sus derechos y sentirse empoderado? Pancho, ¿coincides? Sí, coincido con él. Vuelvo sobre lo que dijo Paco Abundis sobre los países que tuvieron problemas de violencia antes de las elecciones. Yo agregaría el caso más reciente que nos llamó aquí en México mucho la atención, que es el asesinato del candidato a presidente en Ecuador, una semana antes del proceso. Ahí ilustra cómo, hasta dónde podría llegar una situación donde el crimen organizado claramente se está empoderando y está de alguna manera preparándose para intervenir en las elecciones. Ya lo ha hecho en el pasado. Yo quiero recordar el episodio en Sinaloa donde a Mario Zamora, hoy senador, que competía por la gobernatura con el actual gobernador Rocha, pues mostraron a parte de su equipo y lo tenían encerrado, y la condición para soltar a la gente, contado por él, es que que aceptara el triunfo de Rocha, y así se hizo, y liberaron a los miembros del equipo de campaña de Mario Zamora. Este tipo de situaciones ya están ahí. En cuanto al atlas de riesgo que menciona Luis Miguel, pues ahí está. Todos sabemos en dónde están concentradas esas acciones. Tú al inicio del programa mencionabas los estados que yo tomé de un reporte que me pasaron, donde 1 de cada 3 municipios está en ese riesgo, en el riesgo de que el crimen organizado intervenga, influya y acabe poniendo candidatos en las elecciones. ¿Pero entonces, los partidos están haciendo lo suficiente para evitar tenerlos en sus listas? No. Bueno, todo el mundo sabemos aquí que el principal problema que hoy tiene el gobierno del presidente López Obrador es la seguridad. Es el punto vulnerable, es el talón de Aquiles de la cuarta transformación. Todos los días somos testigos de asesinatos, atracos, la cuestión de los transportistas, los taxistas en Acapulco, en Taxco, en Zacatecas, en fin, ¿qué te puedo decir? En Chihuahua, que ya la gobernadora pegó el grito y dijo, ya dejen de hacerse pendejos, ¿no? Que eso es realmente lo que ilustra cómo están en los estados. Es decir, el gobierno solo atiende, como subrayó en algún discurso Xóchitl Gálvez, a los gobiernos que son leales, aliados de Morena, y ha abandonado a los estados que son de la oposición. Entonces, mientras eso no cambie, el riesgo ahí está creciendo. Yo, la verdad, hoy, como veo las cosas hacia adelante, las veo peligrosas. Y si el gobierno no se pone las pilas y el ejército hace realmente su trabajo, porque ellos son los que tienen a cargo la seguridad pública, no veo cómo nos vayamos a librar de la influencia del crimen organizado. Vamos a esta ronda final. Paco, ¿consideras que el gobierno federal, las autoridades electorales, los partidos políticos están haciendo lo necesario para evitar un narcoestado?
Yo creo que el problema es que no son los primeros, digamos, responsables del tema, ¿no? Es decir, tú como partido político, como fuerza política, puedes tener alguna influencia, alguna incidencia, pero yo creo que pues, la situación de inseguridad o el avance de estas fuerzas del crimen organizado, sobre todo en lo local, creo que están dejando como muy pocas alternativas, porque pues esto no es solamente una toma de decisiones a nivel nacional, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, en la elección que viene, pues hay 9 gobernaturas, ¿no? Hay muchas decisiones que se están tomando a nivel partidos políticos locales, ¿no? Y esas candidaturas y esas incluso gastos de campaña, apoyos, es muy difícil que un liderazgo local tenga control de eso. Yo no sé, digamos, no es por justificarlos, pero creo que es muy difícil que un partido político tenga la fuerza, porque básicamente pues no es de ellos la responsabilidad en primera instancia, ¿no? Yo creo que más bien como sociedad o como partidos políticos, pues son más bien víctimas del contexto, ¿no? De lo que está pasando. Luis Miguel. Mientras escuchaba a Paco y a Pancho, reflexionaba cómo ha cambiado el país en ese tema. Antes el tema era detectar gente que trabajaba para el narco, que era tan sutil en su relación que era capaz de engañar a los partidos políticos. En ese momento decía, bueno, en realidad parecía una persona de bien y tenía una especie de lado oscuro. Ahora hay, me atrevo a decir, mucho más descaro. Es gente que se sabe que participa en una organización criminal y precisamente de ese conocimiento público deriva un cierto poder donde nadie se atreve a hacerle fuerte. Es como literalmente, pienso en un pueblo pequeño, es como el matoncito de la escuela que le pega a sus compañeros y nadie le hace frente. Me parece, y coincido absolutamente con Paco Abundis, dejar a los partidos políticos es olvidar para qué es cada cosa. Los partidos políticos no son agentes de seguridad pública. En dado caso, deberían cumplir con su deber de denunciar si saben de algo, pero volvemos a esta sociedad de desconfianza en la que nos hemos convertido, donde ¿quién en su sano juicio presentaría una denuncia si eso lo pone en riesgo y no resuelve el tema? Para concluir, Pancho, tienes minuto y medio. Pues mira, coincidiendo en lo toral con mis colegas, yo siento que la responsabilidad está en el gobierno federal, porque el crimen organizado es un tema que debe atender el gobierno federal. Otra vez vuelvo sobre la intervención del ejército en tareas de seguridad pública. Yo trabajo mucho en el Congreso, me doy cuenta de cómo ha ido bajando los recursos que se le dedican a los municipios, a los estados para seguridad. El Fortasec, el Fortamun ya no existen, se quitaron, ¿sí? Entonces eso de alguna manera pues los municipios y los estados no pueden enfrentar con resorteras el tema del crimen organizado que está súper armado. Acabamos de oír una historia de tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos hacia México. Es decir, mientras el gobierno que tomó el tema en sus manos al nombrar al ejército o designar al ejército para las tareas de seguridad pública que deben de corresponder a la policía, que ya desapareció la Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional, y a los municipios, pues finalmente no tienen cómo enfrentarlos. Es decir, otra vez vuelvo al ejemplo de las resorteras contra las armas de alto poder, pues así no se puede. Entonces, aquí la labor que el ejército realice
en estas elecciones va a ser fundamental. En sus manos está, porque son los únicos que pueden controlar de alguna manera al crimen organizado, porque tienen capacidad de fuego que los demás, ni las policías estatales ni las municipales tienen. Es decir, estamos frente a una coyuntura muy difícil. Pancho, Paco, Luis Miguel, muchísimas gracias por estar para el auditorio de Voto por México. Muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel. Pancho, gracias. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Gracias.